Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos una receta que es una versión. La versión que hacemos de la receta, el nombre sale abajo en el pie de página. Esta receta concretamente lo que buscaba, el sabor que queríamos obtener, mejor dicho, ¿vale? Es, pues, básicamente vienen a ser unos donuts rellenos de vainilla custard, ¿vale? Pero no son unos donuts normales, son unos donuts glaseados, ¿vale? Entonces, como en anteriores ocasiones, el problema que tenemos es obtener el sabor de la masa de los donuts, que es lo complicado en este caso, ¿vale? Entonces tenemos el frosted donut, pero claro, con el frosted donut tenemos el glaseado de arriba, pero no tenemos el sabor del donut, ¿vale? Entonces, mezclando el biscuit con el cookies y con el croissant, obtenemos un sabor de masa bastante más agradable. Y volvemos a otras veces anteriores, para hacer una mezcla, ¿vale? Para hacer una crema de vainilla custard que encontremos que sea sabrosa, que sea adecuada, ¿vale? Necesitamos añadir no solo vainilla custard, sino algo más, porque solo con vainilla custard no lo obtienes. Entonces hacemos una mezcla del whipped cream con el sweet cream y añadimos French vanilla creme. Entonces, entre el French vanilla creme, el sweet cream, el whipped cream y la vainilla custard, encontramos que la mezcla nos es muy agradable y nos es muy parecida, bajo nuestro punto de vista, al líquido este que hemos enseñado antes. Pero vuelvo a repetir, esto es una versión nuestra, ¿vale? Nosotros no clonamos, hacemos versiones. Bueno, vamos a la receta. Nos dice que de vainilla custard utilicemos un 8%, como veis, para predominar el aroma este, pero aún predominando, ¿vale? Vamos a hacer que esté mezclado con los otros para que sea, pues, muy agradable. 8% de vainilla custard, que lo tenemos aquí. Sweet cream nos dice un 2%. Un 2% es 0,2 mililitros. French Vanilla Creme nos dice un 2% también. 0,2 mililitros. Whipped Cream nos dice 2% también, 0,2 mililitros. Cream. Aquí. De Frosted Donut nos dice que utilicemos un 6%, 0,6 mililitros. Por aquí. Y ahora empezamos con la galleta, ¿vale? Del bizcocho de Inagüera nos dice que utilicemos un 3%, 0,3 mililitros. De las cookies de Flower Art nos dice que utilicemos un 1%, 0,1 mililitros. ¿Vale? 0,1 mililitros. Y del croissant de Flower Art, 0,1 mililitros también. Que me copia aire y no me gusta. 0,1 mililitros del croissant de Flower Art. Y con eso tenemos nuestra versión de este líquido, ¿vale? Esta versión, ¿cuánto lleva de aroma? Pues esta versión lleva de aroma concretamente 25% de aroma, ¿vale? Que no es para nada poca cantidad. Por lo tanto, si lleva un 25% de aroma, le tendremos que añadir, que lo tenemos preparados, 2,5 mililitros de propilenglicol, porque está hecho al 50-50.
y de glicerina. Primero vamos a moverlo, perdón. Primero lo movemos. Y ahora le añadimos la glicerina. De glicerina, como está hecho al 50-50, pues le añadimos 5 mililitros, que también lo tenemos preparado ya. Aquí está. 5 mililitros de glicerina. Y ya tenemos nuestra versión hecha. Y esta es nuestra versión de este Liquid, ¿vale? Vuelvo a repetir, nosotros no estamos clonando nada, estamos haciendo versiones. En nuestras versiones intentamos emular al máximo posible, bajo nuestro criterio, el sabor obtenido, y con eso pues buscamos esta serie de resultados, ¿vale? Bajo nuestro sabor encontramos que está muy parecido, pero cada uno tiene un gusto diferente. Bueno, esto es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.